Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos básicos de la biología molecular y genética. A continuación, veremos la estructura de la proteína, la estructura del ADN, elementos como la célula, los genes y la heredabilidad. Hola, mi nombre es Proteína y hoy te voy a hablar sobre las diferentes estructuras con las que cuento. Mi estructura primaria es la que consiste en la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena y se halla estabilizada por el enlace peptídico entre los aminoácidos. Es la única estructura que se encuentra codificada en los genes y de ella derivan los restantes niveles estructurales. Mi siguiente estructura, que es la estructura secundaria, es la que consiste en el plegamiento de la cadena de aminoácidos para adquirir la forma del alfa hélice, las placas paralelas y antiparalelas y el enredamiento libre, que son los tipos o motivos principales de la estructura secundaria. El único enlace presente que estabiliza este nivel estructural es el puente de hidrógeno, que es un enlace débil que se establece entre los componentes del enlace peptídico CO y NH. Mi estructura terciaria es la forma global de una proteína, determinada por todos los recodos, giros y secciones de la estructura alfa-helicoidal que semejan a una esfera, y estas constituyen la estructura terciaria, la cual se conserva en virtud de muchas y diferentes interacciones. Todo esto hace que tenga limitada su capacidad de extensión. Mi siguiente estructura es la estructura cuaternaria, que es la disposición espacial que presentan cadenas polipeptídicas individuales para conseguir una proteína de mayor jerarquía en cuanto a su organización. Las proteínas así formadas generalmente tienen un peso molecular mayor a 50.000 y un ejemplo clásico es la hemoglobina. Hola, soy el ADN y te hablaré de cómo estoy constituido. Bueno, la unión de una base nitrogenada a una pentosa da lugar a los compuestos llamados nucleósidos. El ADN es un polímero de monofosfatos de desoxirribonucleósidos unidos covalentemente por medio de enlaces fosfodiéster 3' a 5'. El ADN existe como una molécula de doble hebra, en la que dos hebras se enrollan entre sí formando una doble hélice. En la doble hélice, las dos cadenas se enrollan alrededor de un eje común llamado eje helicoidal. Las dos cadenas están apareadas de una manera antiparalela, es decir, el extremo 5' de una hebra está apareada con el extremo 3' de otra hebra. En la hélice de ADN, el esqueleto hidrófilo de desoxirribosa en fosfato de cada cadena está en la parte externa de la molécula, mientras que las bases hidrófobas están apiladas en la parte interna. La estructura general se asemeja a una escalera de caracol. La estructura funcional del DNA tiene un nivel de complejidad mucho mayor al de la doble hélice extendida. Después de la doble hélice, el siguiente nivel de complejidad estructural está formado por 146 nucleótidos de la doble hélice que se enrollan en 1.7 vueltas alrededor de un núcleo proteico de 8 histonas, que forma un ovillo llamado nucleosoma. Pero la estructura básica de la cromatina es aún más compleja y requiere de 6 nucleosomas que se ordenan en forma helicoidal para dar origen a una fibra de 30 nanómetros de diámetro, también denominada selenoide. Los 6 nucleosomas presentan una variedad de conformaciones que pueden variar de un estado relajado a uno compacto. Hola, soy un gen, y te preguntarás, ¿qué es un gen? Bueno, déjame hablarte de mí. Los genes son las unidades hereditarias del genoma y por lo tanto son los elementos funcionales del DNA que determinan el genotipo. Están constituidos por una región reguladora que procede de la región estructural, misma que contiene la información que genera RNA y proteínas. En la región reguladora se tiene información que determina en qué momento de la vida, en cuáles órganos o tejidos y en qué respuesta a qué tipo de estímulos fisiológicos debe expresarse un gen. En la región estructural, la cual sirve para codificar RNA y proteínas, está conformada por UTR5', exón, intrón, UTR3'. La región estructural presenta siempre dos secuencias que sí se transcriben a RNA, pero no son traducidas a proteínas, denominadas UTR5' y 3', que flanquean al primer y último exón. La última parte de la región estructural contiene el extremo 3', no traducido, o UTR3'. En esta región se ubican secuencias que regulan la vida media del RNA, algunos genes presentes en la región UTR3', secuencias complementarias a microRNA
que abaten su traducción. Y por último, los exones son la región de un gen que contiene ADN codificante para una proteína, y en cambio, los intrones son la sección de un gen que no contiene ninguna instrucción para la síntesis proteica. Hola, soy una célula y soy el componente básico de todos los seres vivos. Así es, tu cuerpo está compuesto por billones de células y tal vez no seamos iguales visualmente, pero entre todas compartimos ciertas características, de las cuales, para facilitarte la descripción estructural, me puedo dividir en tres principales: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática, una barrera flexible pero a la vez resistente que rodea y contiene mi citoplasma, se describe mejor como un modelo estructural denominado mosaico fluido. Esta estructura permite el paso permeable de ciertas sustancias y evita el paso de otras hacia adentro y hacia afuera de mí. El citoplasma está formado por todos los contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo y tiene dos componentes: el citosol, líquido intracelular, donde también está el citoesqueleto, el cual para mí son lo que tus huesos son para ti, aunque con algunas funciones más. Y los orgánulos, que son pequeñas estructuras responsables de diferentes funciones en la célula. Y, por último, el núcleo. Es el compartimiento que define las células eucariotas, es decir, a las células de las plantas, de los hongos y de los animales. En el núcleo se almacena toda la información que una célula necesita para ser una célula. Es más o menos como el cerebro de tu cuerpo. Esta información se almacena en forma de cromosomas, que son estructuras formadas por un complejo de proteínas y ácido desoxirribonucleico llamado cromatina. Hola, soy la mitosis y el día de hoy les estaré hablando acerca de mí. La mitosis es la división del núcleo. La palabra mitosis se deriva de una palabra griega que significa hilo, porque conforme los cromosomas se condensan y acortan, se vuelven visibles en un microscópico óptico como estructuras con forma de hilo. La mitosis produce dos núcleos hija, y cada uno contiene una copia de cada uno de los cromosomas que están presentes en el núcleo progenitor. La producción de dos células idénticas ocurre gracias a la secuencia de tres procesos que ocurren en forma secuencial. El primer proceso sería la generación de una copia fiel del material genético. A este paso se le llama replicación. El segundo proceso sería una segregación balanceada para asegurar que cada célula hija reciba una copia completa del material genético. Y el tercer paso sería el estrangulamiento de la membrana celular en el ecuador de la célula progenitora para dar origen a dos células con la misma cantidad de citoplasma y organelos. La mitosis misma se divide en forma arbitraria en 5 etapas: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Durante la prófase, los dos pares de centriolos migran hacia lados opuestos del núcleo. El área del citoplasma alrededor de cada par de centriolos es llamado polo del uso, que controla la formación de microtúbulos que radian hacia adentro, hacia el núcleo, hacia afuera y hacia la membrana plasmática. En el comienzo de la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijas independientes. Esta separación permite que cada cinetocoro mueva su cromosoma en dirección al polo, mientras que de manera simultánea pierdan subunidades de tubulina en el extremo del microtúbulo unido, lo que por lo tanto lo acorta. Durante la metafase, los dos cinetocoros en un cromosoma duplicado jalan hacia polos opuestos de la célula. Los microtúbulos se estiran o acortan hasta que cada cromosoma se alinea a lo largo del ecuador de la célula y cada cinetocoro da frente a cada polo. Cuando los cromosomas llegan a los polos, comienza la telofase. Los microtúbulos del uso se desintegran y una envolta nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas. La citocinesis difiere mucho entre células animales y células vegetales. En las células animales, microfilamentos unidos a la membrana plasmática se ensamblan en un anillo alrededor del ecuador de la célula. El anillo se contrae y construye en el ecuador de la célula, en forma muy parecida como jalar la cuerda de unos pantalones deportivos o ajustar la cintura. Con el tiempo, la cintura de la célula progenitora se construye por completo, lo que divide el citoplasma en dos nuevas células hijas. Hola, nosotros somos de división celular y sabemos hablar de nosotros el día de hoy. Las células se reproducen mediante división celular, en la que cada una célula progenitora se divide en dos células hijas. En la división celular típica, cada célula hija recibe un conjunto complementario de información hereditaria, idéntica a la célula progenitora, de aproximadamente la mitad del citoplasma de la célula progenitora, de aproximadamente la mitad del citoplasma de la célula progenitora. Las células hijas formadas por división celular pueden crecer y dividirse nuevamente en un patrón repetitivo llamado ciclo celular. Hola, mi nombre es Heredabilidad y hoy te hablaré sobre mí. Soy un concepto estadístico que describe cuánta de la variación en un rasgo determinado puede atribuirse a la variación genética.
Una estimulación de la heredabilidad de un rasgo es específica de una población en un entorno determinado y puede cambiar con el tiempo a medida que cambien las circunstancias. La heredabilidad es una estadística que oscila entre el 1, rasgo afectado solo por la genética, y el 0, que es un rasgo afectado solo por el ambiente, y se puede representar con diferentes fórmulas dependiendo de si hablamos de heredabilidad en sentido amplio o en sentido estricto. La heredabilidad en sentido amplio es la parte de variación fenotípica de una población que depende del genotipo de cada individuo. Se formula del siguiente modo, siendo VG la variación en los factores genéticos y VP la variación en los factores fenotípicos. De igual manera, te dejo las fórmulas para que puedas entenderme mejor. La heredabilidad en sentido estricto es la parte de variación fenotípica de una población que depende de los factores genéticos aditivos y que no tiene en cuenta otros factores como las interacciones entre genes o las relaciones de dominancia-recesividad de los diferentes alelos. El valor de la variación de los factores genéticos aditivos, o VA, es la parte de la variación genética de la población que los hijos pueden heredar de los padres y depende de las frecuencias alélicas de la población. Hola, yo soy el material genético y hoy te explicaré cómo estoy formado o estructurado, cuál es mi función y análisis. Soy el ADN que se presenta en todo ser vivo. Me encuentro en un área discreta de la célula formando los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en los virus, en las células procariotas, en el núcleo de las células eucariotas, cloroplastos y mitocondrias. Estoy formado por moléculas de ADN y estas moléculas están hechas de dos largas cadenas unidas y retorcidas entre sí. Los componentes de ADN son los nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Y estas son las que portan la información. ¿Cuál es mi función? Mi función es guardar la información genética de una forma de vida orgánica, y en las eucariotas me encuentro en el núcleo de la célula. En mi totalidad, soy ácido desoxirribonucleico. Análisis. Cada gen funcional se traduce por la maquinaria celular y se genera un producto que usualmente es una proteína. El primer paso en la expresión génica es la transcripción de la información genética contenida en el DNA a una molécula intermedia de cadena sencilla, el ácido ribonucleico, RNA, que contiene como azúcar a la ribosa. El RNA está compuesto como el DNA de nucleótidos. La única diferencia en cuanto a su composición es que en lugar de la base nitrogenada timina se encuentra el uracilo. La polimerización de ribonucleótidos se realiza siempre a partir del extremo 3 de la cadena en crecimiento y se lleva a cabo por la RNA polimerasa. La copia de RNA o transcrito contiene la secuencia completa de un gen. Esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención de parte de los integrantes de mi equipo y su servidora. Esperamos que haya sido de su agrado.